Pero ¿qué es lo que pasaba? El hermano venía, o la hermana, hermano, es que volví a caer, es que hermano, estoy en la misma situación, estoy en esto. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la problemática? Que se trabaja mucho el espíritu, pero no el alma. Y entonces la gente se frustra porque se ha enseñado o la gente cree que sacándote, echando fuera al demonio ya vas a cambiar y no es cierto. Claro, de frustración, de rechazo, de desprecio, de tristeza, de soledad. El diseño correcto es que se trabajen a la par. Pero si nada más estamos fuera, fuera y echando fuera y echando fuera y echando fuera y no trabajamos el alma de la persona, ¿qué va a pasar? No ministramos el alma de la persona, ¿qué va a pasar? Va a recaer, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en conjunto. Somos seres trifuncionales, cuerpo, alma y espíritu. Exacto, y es lo que vimos, que no podemos separar cuerpo, alma y espíritu. Porque cuando hacemos la separación, no vamos a poder comprender ni tener revelación de cómo funciona el diseño de Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Decíamos también, recapitulando ya, que cuando dividimos el ser, cuando a alguien le duele el estómago, ¿con quién va? Con el doctor. Cuando se siente triste, ¿con quién va? Digo, cuando no entendemos esta parte, ¿con quién va? Es que tengo depresión, ¿con quién te mandan? Con el psicólogo, ya más profundo, con el psiquiatra. Ay, está endemoniado, se manifiesta y empieza a hacer cosas raras. Pues llévenlo allá a Santa Úrsula. Cuando vimos que todo tiene una raíz espiritual, todo va de la mano. No podemos separar nuestro ser. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir porque ya nos queda poco tiempo. Amén. A ver, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Quién me ayuda a leerlo? Gálatas capítulo 2, 20. Sí, ¿ya está listo este micrófono, hijo? ¿Ya están habilitados los dos? Ok. Acá ya te ganaron, nada más estaba buscando el micro. Perdón. Fuerte y claro, hermano. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perfecto. A ver, otra vez léalo, hermano. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver, entonces, ¿quién se supondría que vive ahora en mí? Cristo. Ajá. Pero bueno, luego se nos sale lo Luis o lo Jorge o lo no sé tu nombre, ¿no? ¿Continúo? Sí. Y lo que ahora vivo en la carne, En lo natural. Y ahora lo que vivo en lo natural, en la carne, ajá. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Ujú. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo? Que ahora lo que vivo en lo natural, lo voy a vivir ¿en quién? En lo espiritual, lo que Cristo vino a establecer. Entonces, ¿por qué es necesario que tú y yo como hijos, no solamente como ministros, sino como hijos de Dios, es necesario que estemos sanos emocionalmente hablando? El que tienes a la par, dile, porque tú y yo somos puentes, somos una conexión entre Cristo y la gente. Sí, somos hechura suya. Pero ¿por qué es necesario que nosotros tengamos una sanidad emocional para poder en Cristo Jesús? ¿Cuál será el propósito de esto? Pero hermano, he visto, hay ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que tienen el ministerio
pero tienen broncas emocionales. También sería. También pienso que cuando no estamos emocionalmente estables, empiezas a confundir lo espiritual con lo anímico. Claro. Y entonces ahí te empieza a distorsionar Exacto. todo. Y eso es muy peligroso. Y eso es un peligro. Bueno, y la meta es llegar a la estatura del varón. Sí, claro, del de varón Cristo. perfecto. Entonces, a ver, ¿esto es psicología? No, no es psicología. Hay una cuestión diferente o en lo que habla una salud emocional. No los estamos psicoloqueando para que me entiendan. Pero lo que quiero que entendamos es que tenemos que alinear nuestra alma a Cristo y eso nos va a traer una salud emocional para poder funcionar correctamente en el reino de los cielos. Porque entonces tenemos apóstoles disfuncionales emocionalmente hablando, tenemos profetas disfuncionales en las emociones, tenemos pastores disfuncionales en las emociones, maestros y etcétera, etcétera, ministros y entonces inmaduros. ¿Acaso habrá apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros inmaduros? ¿No se han topado con ninguno de ellos? A ver, ¿cómo sería un ministerio inmaduro? No, la liberación es una evidencia de reino. A lo mejor, por ejemplo, bueno, una historia que me contaron, ¿no? Me dijeron por ahí. A veces hay pastores que pues no tienen a lo mejor alguien cometió un error y en vez de exhortarlo entre él y la persona, a veces lo hacen público. Exacto. A veces hasta enfrente de la Claro. congregación. Y ahí es donde ya no hay como Claro. esa madurez para decir, para cuidar a la persona, ¿no? A la Exacto, persona. sí. Es un ejemplo. Sí, que sí, sí sí. ha pasado. Claro. Vamos a avanzar. ¿Por qué es necesario que nosotros, número uno, lo que vimos, Gálatas capítulo 2, 20, ¿por qué? Porque somos una conexión entre Cristo y la gente. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien o quieres ministrar a alguien siendo tú inmaduro, ¿qué le vas a estar ministrando? ¿Qué le vas a estar enseñando? Deja que lo contamines. Estamos hablando del alma. Lo vas a lastimar. Pues sí. Pero es que ese es el punto que tenemos que ser. Me voy a adelantar un poquito, tenemos que tener la mente de Cristo. Porque según lo que leímos en Gálatas, ya sirve, ya pueden usar, ya está el servicio completo, por si alguien ahí lo ocupa, ya está todo listo ahí en los baños. Entonces, por eso tenemos que caminar sobre la meta de llegar a estar en la estatura del varón perfecto en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque número uno, somos un puente. Somos una conexión para la gente con Cristo, somos conectores. Por eso Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que yo vivo en la carne, ahora ¿dónde lo tengo que vivir? ¿A dónde lo tengo que llevar? A lo espiritual, ¿en quién? En Cristo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si alguien viene y habla mal de mí, ¿qué estoy sintiendo en la carne? Algunos se ríen de nervios. Enojo, tristeza, ¿qué más? Desilusión. Ya nunca más voy a ir a Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Se siente traicionada, se decepciona. El rechazo. Ya se despertaron. No sé si están hablando de su corazón o ya se despertaron. Ándale, sí. Pero vamos a avanzar. Entonces, todo eso, ¿a dónde lo tengo que llevar si yo ya vivo con Cristo y con Cristo estoy juntamente crucificado y Cristo vive en mí? Y ahora lo que yo vivo en la carne, ¿lo vivo en dónde? Sí, lo vivo en mi alma, pero entonces ¿a dónde lo tengo que llevar? Exactamente, a Cristo.
a lo espiritual. Entonces, lo que ahora yo siento, esa tristeza, esa decepción, ese enojo, ¿a dónde lo tengo que llevar? A Cristo. No al hermano que te lastimó, no al hermano que te ofendió. ¿Se entiende? Entonces por eso tenemos gente enojada, tenemos gente peleada uno con el otro. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en la fe, lo que vivimos en la carne no lo podemos vivir en Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Somos o nos hacemos? Dile que tienes a la par, dile, ¿somos o nos hacemos? Digo, y el que me escuche, pues ustedes me conocen, porque por ahí se escuchó un comentario que le dije, dele un codazo santo al que tiene a la par, y por ahí alguien dijo, este hermano tan agresivo, dice. Entonces usted sabe que nos conoce, es un codazo santo. ¿Verdad? Usted me conoce entonces. El aleteo del Espíritu Santo, dice el hermano. Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a otras personas a ser maduras. Cuando yo vivo lo que vivo, cuando yo vivo en Cristo, lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo en la carne, eso te va a llevar a la madurez. Ahorita vamos a tocar más profundo esto. Pero estoy madurando, estoy creciendo. Cuando la palabra dice, Pablo, cuando dice Apolo regó, espérame, es que como que se me cruzaron las ideas ahí. Pero sí, como dice, Apolos plantó. No, Pablo, a ver, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Sí, para no, es que se me cruzaron las ideas. A ver, ¿cómo otra vez? Yo planté, hablando de Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo, lo da Dios. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando dice la gente, me voy de ahí porque ahí no crezco? Exacto. Esa situación es un fruto de inmadurez. No hay discernimiento. ¿Por qué? Porque creen que el crecimiento te lo va a dar el hombre y no, el crecimiento ¿quién te lo da? Dios, y va a depender de qué con tanta comunión tengas con Él, porque a mayor intimidad, mayor revelación. Y escúchame, perdón. Madurez. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Nosotros solamente regamos. Sembramos las semillas, sembramos la palabra, la regamos con agua, no de que cometamos error. Pero ¿quién es el que va a dar el crecimiento? Dios. ¿Pero qué te crees? Para que crezcas en madurez, para que haya madurez, ¿con quién crees que te va a topar el Señor? Con una autoridad. A ver, el micro, pásaselo aquí, Ale. Para que se la aprendan. Bueno, yo me acuerdo que decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Exacto. Entonces el crecimiento lo da Dios, pero para que haya madurez, ¿qué crees que va a pasar? ¿Con quién te va a topar el Señor? Con una autoridad. Claro, porque la madurez la va a formar a través de una autoridad. Claro. A ver qué pasaba con tu papá o con tu mamá en lo natural. Ya me voy, ¿a dónde vas? A una fiesta. No vas, y menos vestido o vestida así. No, yo voy a ir porque voy. No vas, y hazle como quieras, no vas. Y te sales por la ventana y demás. Pero, a ver, ahora que tu hijo o tu hija te digan eso, ¿qué haces?
Pero me entienden, o sea, la madurez se va a forjar a través de una autoridad, te va a topar. Y entonces por eso cuando las autoridades llaman la atención, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? No, pero es que no lo hagas. Pero es que me hizo, y es que dijo, cállate. ¿Por qué si él me dijo, cállate? Le dan el lugar al otro. Ya me voy, tiene preferencias con el otro, yo estoy ahí. Y entonces viene el Espíritu, cállate. Micrófono. Para que se logre eso, cuando una autoridad te llama la atención y tú puedas entender, creo que antes, pienso así, no sé si estoy mal, pero creo que antes de eso debe de haber una guía y una enseñanza del Espíritu Santo. Chécalo, perdón. Si quieres revisa, hijo, perdón. Debe de haber una guía y una enseñanza del Espíritu Santo para que tú, al momento en el que eres corregido por el pastor o por el líder, entonces tú agarres y digas, sí, claro, me voy a someter, pero antes, previo a eso, el Espíritu Santo es esa persona que nos guía y nos enseña a través de la palabra y a través de las circunstancias. Sí, claro. Que vas a aprender, ya te pasó una circunstancia, ya te regañaron, Sí. y entonces tú, ahí es donde aplicas, o aprendiste o no aprendiste en humildad, o no, haces Sí. lo contrario. Digo, cometemos errores. Voy a abrir mi corazón con ustedes. No le digan a nadie, los que nos están viendo, no le digan a nadie. Apaga la nada. Una vez, en un aniversario de una iglesia, no, sí fui yo, que sería, las cosas que vas a decir, sí fui yo. Entonces, les digo porque a veces nos ven acá y, no, el hermano, no, cometimos muchos errores. Y aprendimos de eso porque, como dice Lau, el Espíritu Santo nos redarguyó y nos dio unas cachetadotas para que entendiéramos. Entonces, ¿qué pasa? En un aniversario de una iglesia, va el apóstol, nos lleva y empezamos a ministrar con el grupo de allá. O creo que llevamos gente de aquí, ya no me acuerdo, ya tienen mucho tiempo. Y entonces de repente estamos ministrando, todo bien padre, y el gozo, la adoración, todo esto, era adoración. Y se estaba moviendo bien padre el Espíritu Santo, y entonces de repente sale el apóstol del sanitario y me hace así de ya. ¿Y qué creen que hizo Luis? No, obedecí, me sujeté, pero con jeta, dicen. ¿Me entienden? O sea, de que me dice ya y yo me molesté. O sea, digo, no le digan a nadie. Yo me molesté y entonces paré en seco todo. O sea, ni lo bajé, ni bajé el balón bonito, ni nada así de que, a ver, ya. Entonces me volteé a ver el apóstol así, y nada más la cabeza, baja la cabeza así el apóstol como que, híjole, manita, pero bueno. Y yo hice caras. Aquí está mi esposa de testigo. Porque me molesté. Ya saben que uno de repente se cree que dirige el asunto, ¿verdad? Cuando me ganaron las emociones. Pero por eso digo que nuestro carácter y el crecimiento y la madurez tiene que ser forjada a través de una autoridad. Entonces, me dice mi esposa, ya me bajé y me dice mi esposa, y yo dice, oye, cálmate, ¿por qué le haces caras al apóstol? Casi ella me agarra ahí a cachetadas. Y dice, oye, cálmate, ¿por qué le haces caras al apóstol? Y digo, pues ya, o sea, digo, bueno, así de. Y de repente aquí también pasa una situación y le contesté eso al apóstol. Y el apóstol, la verdad es que bien paciente, cuando me regañaba, pero bien sabio, la verdad yo he aprendido mucho de esa parte. Y entonces ya me voy bien enojado. Le digo, bien digno, dice el hermano. ¿Y qué creen que pasó después? Sí, obviamente, ¿tenía comunión con Dios? Sí. ¿Leía la palabra? Sí. Pero entonces, ¿por qué hice eso?
Porque era inmaduro, porque es un proceso. Pero como decía Lau, ¿por qué pongo este ejemplo? Por lo que decía Lau. De repente voy así, yo creyendo que yo tenía la razón. Fíjense qué arrogante. Creyendo que yo tenía la razón. Sí. Entonces, de repente viene el espíritu y me dice, ey, ¿qué pasa? Ya nada más agaché la cabeza y dije, chin, la regué. Y terminando ese mismo día el servicio, me acerqué al apóstol. Le digo, oiga, papá, le quería pedir perdón. Le hablé feo, discúlpeme, ya no vuelve a pasar. Le digo, no te preocupes, hijo. Vamos a echarle ganas. Pero es esa parte del Espíritu Santo. Porque también el que te va a llevar eso es el Espíritu. La autoridad te va a confrontar, te va a frenar, te va a decir y te va a corregir. Y es algo que no nos gusta. Pero cuando no le creemos a nuestra autoridad, ¿quién entra? El Espíritu Santo. Claro, para redarguir. Pero los que son altivos, ¿qué hacen? Y la altivez, pues también es fruto de una inmadurez. Y el que es altivo no puede adorar porque para adorar, o el principio de la adoración, es la humillación. Y el altivo no puede adorar porque no sabe humillarse. Porque es él y él tiene la razón. Y va a adorar al Señor como él quiere y como según el Señor le dijo, y no como se le está marcando, o como se le ha enseñado, o como en el momento se requiere. Entonces imagínense que yo le digo a Samuel, a ver Samuel, tócate la de ayer, ¿no? A ver, ¿tienes la de Yeshua? Sí, pero no quiero tocar esa. No me lo hizo. Pero imagínense que pasara eso. No, es que yo siento que va esta. Dijo, pues es que, híjole, manito. ¿Cómo le hacemos? Pero seguimos. ¿Se está entendiendo hasta acá? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos esta parte? ¿Por qué? Porque tú y yo le vamos a enseñar a otra gente. Nosotros somos o tenemos que ser reflejo de Cristo. Nosotros tenemos que enseñar a madurar a otras personas. Ajá. La levadura. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser conectores entre esas personas, la persona inmadura y Cristo. Entonces ahora imagínense, ¿qué hubiera pasado si el apóstol a mí me hubiera confrontado de la misma manera que yo lo confronté en algún momento? Exacto. ¿Y entonces quién fue el maduro? Pues claro, pues ya todo un leonzote bien formado y un leoncillo ahí. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante. Vamos, primera carta de los Corintios. Bueno, vamos primero a Filipenses 2, del 1 al 11. Híjole, se me fue bien rápido el tiempo y apenas esa es la introducción. Filipenses 2, del 1 al 11. Voy a ir rápido, ¿sale? ¿Qué dice? ¿Sí lo tenemos ahí? ¿Sí? Filipenses 2, del 1 al 11. Para poner ya el fundamento. ¿Sí? ¿O alguien ya lo tiene ahí que me ayude a leerlo? A ver, ¿quién lo tiene? Allá a José, porfa. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, ¿aquí quién está hablando? Bueno, ¿qué es lo que se está estableciendo? Fíjate lo que dice, lo voy a leer yo, del 1. Dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, ¿qué dice? Mi gozo. Fíjate bien, sintiendo. ¿De qué está hablando ahí? Empatía. Del alma, está hablando de los sentimientos, de las emociones. Recuerde, ¿qué es lo que compone el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, cada uno a los demás como superiores a él. A ver. Es bien fácil sujetarte a una autoridad. O lo voy a poner así, es bien fácil recibir de una autoridad. Pero ¿cuándo te has puesto a recibir de tu igual? ¿Qué tan difícil nos es recibir del prójimo? ¿Sí se entiende? Bueno, sigamos por el tiempo. Ahorita lo explicamos bien. 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir otra vez, que hubo también en quién. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De lo que había en el alma de quién? De Cristo. Entonces, ¿y esto? ¿Qué es lo que había en el alma de Cristo? ¿Qué había en el sentir de Cristo? ¿Qué había en las emociones de Cristo? El ver. Sí, el verbo hecho carne, pero lo que acabamos de leer. Amor, unidad, ¿qué más? Humildad, gozo. ¿Qué más? Misericordia y el ver por los demás, perdón. Oigan, y entonces si yo nada más veo por lo mismo y a mí me interesa lo mío, ¿tengo el sentir de Cristo? Y ahora que tienes a la parte, dile, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Por qué el nombre de Jesús tiene ese peso? Por la obediencia y porque se humilló. Y por cuanto se humilló, el Señor lo exaltó a lo sumo. Amén. Pero entonces, ¿cómo puedo yo tener esas emociones, esos pensamientos de Cristo? Lo que me lleva aquí, a primera carta a los Corintios 2, 16. Primera carta a los Corintios 2, 16. ¿Quién tiene ahí el micro? Que me ayude a leerlo. A ver acá, por favor, ¿me ayudas a mí con el micro? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, primera carta a los Corintios 2, 16. ¿Lo puede volver a leer otra vez, hermano, por favor? Sí, claro. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate bien, qué tremendo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ahí le está preguntando, a ver, ¿quién conoce la mente? A ver, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Tú conociste la mente de Dios?
Y hagan de cuenta que aquí Pablo está así preguntando eso. ¿Quién la conoció la mente del Señor? ¿Tú sabías lo que Él pensaba? ¿Tú sabías lo que Él deseaba? ¿Tú sabías qué anhelo había en el corazón de Dios? Yo me imagino que varios ahí como nosotros, no, pues no. Pero fíjate cómo le contesta, ¿quién la instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que compone el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, debemos de tener la mente, la voluntad y las emociones de Cristo. Sí, bueno, ¿me entienden? Y entonces por eso lo que decía Filipenses capítulo 2, esta parte de lo que había en el sentir de Cristo. La unidad, la humildad, el compañerismo, el perdón, la misericordia. Cuando nosotros tenemos esto, nos estamos formando la mente de Cristo. Amén. A ver, entonces si en mi cabeza o en mi pensamiento está el tener rencor en contra de mi hermano, ¿qué está pasando? ¿Tengo la mente de Cristo? Ora mucho por él. A ver, aquí a Laura. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A ver, entonces, ¿cuál es nuestra obligación o nuestra tarea? Lo que acabas de leer, Lau. Sí, y guardar el vínculo de la unidad a través de ¿quién? Del Espíritu. Le seguimos. Amén. Exacto. Cuando dice la palabra soportaos, no es de que, ay, tengo que soportar a Laura. Bueno, porque amo a Cristo, tengo que soportar a Laura. Ay, ahí viene Alejandro, híjole. Lo tengo que soportar. Sí. Pero, exacto, es a lo que voy. La palabra soportar tiene que ver con darle soporte, lo que necesite. Apoyar. Claro, mira, ven Samuel. Mande, a ver, pásale el micro a él. Por ejemplo, las cuerdas de alpinismo tienen un soporte de caída de 3 toneladas. Entonces, ese es el soporte que soporta 3 toneladas. Entonces, cuando dice la palabra que nos soportemos, es que tienes la capacidad como la cuerda de soportar sin que te pase nada. A ver, lea, esto me agrada, hombre, que se active. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Claro, también hablamos mucho acerca del perdón unos miércoles, que la Biblia me enseña mayormente, o hay más porcentaje que la Biblia te enseña, que si tú no perdonas, el Señor no te va a poder perdonar. Entonces, cuando la Biblia habla del soporte, ahora sí, ven, Samito. Cuando la Biblia habla del soporte, no dice, ay, ahí viene esto. Ahí viene Samuel, hola Samuel, así, hola Samuel, ¿cómo estás? Bendiciones. No habla de eso, no habla de ese soporte, sino que habla de, abrázame. Habla de soportarlo. ¿Qué te hace falta, Samuel? A ver, ¿qué onda? ¿Qué te hace falta? Vente, vamos a caminar. Vente, yo te soporto, vente. Habla de ese tipo de soporte. Gracias, gordito. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando el soporte, estás teniendo la mente de Cristo. Y estás
tratando de mantener, esforzándote para mantener la unidad. A ver, Lau. Eso, pienso que todo eso se va a dar, pero yo me regreso al principio. Ujú. ¿Cómo se va a dar? Primero dándote cuenta que no tienes ese aguante. ¿ok? Claro. Reconozco que soy una persona indiferente. Claro. La indiferencia es simplemente falta de amor. No tienes amor. Cuando tú ya reconoces que eres una persona indiferente, sin amor, entonces ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar en ti. Reconoce, Claro, reconociéndolo, arrepiéntete, claro. y entonces va a empezar a hacer ese trabajo en ti desde tu voluntad. Ya después entonces te va a venir una circunstancia como la que estabas diciendo, y entonces ahí es donde nosotros aplicamos lo que ya por el Espíritu Santo hemos logrado aprender. Y es así como se empieza a ir poco a poco en un crecimiento también. Claro, porque lo que va a hacer el Espíritu Santo va a ir alumbrando tus tinieblas. ¿En qué sentido? No que estés endemoniado. Puede que sí, puede que no. Pero a lo que me refiero es tus tinieblas en el sentido, a ver, si yo apagara las luces del edificio y encendiera un fósforo, ¿alumbraría todo el lugar? No. ¿Qué rango podría alumbrar unos 2 cuadritos? ¿Están aquí? Pero esa luz me va a ir alumbrando y voy a ver, aquí no puedo pisar. Es como en una habitación. Estás hasta el fondo de la habitación, está en tinieblas, tú prendes tu cerillito y ves, mira aquí, no puedo pasar, pues no puedo avanzar porque pues aquí está las cajas, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Pues empiezas a actuar porque ya te alumbró la luz del Espíritu. Mira, están estas cajas, no me dejan avanzar, ¿qué haces? Empiezas a ordenar. Y entonces empiezas a avanzar y ya no tienes solamente un cerillo, ahora tienes una lámpara de esas de gas, de minero. ¿Puedo alumbrar toda mi habitación? Puede que, una habitación de este tamaño. Pues no. Pero entonces puedo tener un poquito más de rango, no sé, unos 3 cuadros a la redonda. Y entonces, mira, no puedo avanzar. Ya sé por qué chocaba acá. Entonces agarras y pum, y pum, y pum. Entonces ese es el avance. Eso es lo que dice Laura. O sea, cuando hay esa luz del Espíritu, el Espíritu Santo te va a ir confrontando. Hey, estás atorado ahí por esto. Te falta esto. Hey, bájale la arrogancia. Hey, cállate. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el alma, fíjate bien, híjole, se me fue el tiempo. Según yo lo quería acabar ahorita, pero no. Le seguimos la próxima cuando me toque. Entonces, según el diseño del tabernáculo o lo profético del tabernáculo, también lo habíamos enseñado en algún momento, lo hice muy grandote, ¿no? Se dividía en 3, que era el lugar santo, el atrio y el lugar santísimo. No, ahorita no me voy a meter en los muebles ni nada de eso. No, les voy a poner, soy muy malo dibujando. Aquí está el arca. Pero si este es un diseño de parte de Dios, ¿cómo lo puedo aplicar a mi ser? Los del nivel A. Exactamente, ¿cuál es el alma, cuál es el cuerpo y cuál es el espíritu? Exacto. El alma, el lugar santo. Claro. Y el lugar santísimo, ¿quién habita? Sí. Entonces el alma es una habitación creada por Dios para que habite un espíritu ahí. Que en un diseño correcto, la intención del alma o del Padre al establecer el alma como una habitación es que habite ahí su Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está ahí habitando, ¿quién estará habitando? Entonces, el diseño por el cual el alma fue creada fue para una habitación para su espíritu.
para el Espíritu Santo, porque en el Espíritu habita el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Él viene y habita en nuestro espíritu. Y entonces por eso podemos recibir del cielo, porque en nuestro espíritu habita Cristo. Y lo que habla el Espíritu Santo cuando quiere habitar en nuestra alma es para gobernar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Cuando nosotros leemos, a ver, pónmelo por ahí, Gálatas capítulo, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, que va en contra de la carne, Gálatas capítulo 5, 5:17, nos vamos a dar cuenta que cuando habla de los frutos del Espíritu, ya los tenemos ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El que sigue. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde decides qué es lo que quieres hacer? En el alma. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Si dejamos que el Espíritu habite en nuestra alma, guíe nuestra alma, ¿qué va a pasar? No estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pásate a los del Espíritu. Más adelante, más adelante. 22, el 22, por favor. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Odio. Tristeza. ¿No? Depresión. Enojo. Ira. Porque dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Oigan, ¿y cómo voy a manifestar esto? A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué es la templanza? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Y entonces dónde se tiene que establecer? En el alma, porque viene del Espíritu. Y entonces cuando leemos, porque es amor, pónmelo otra vez. 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son cosas que vienen del Espíritu, que van a sojuzgar y van a sujetar nuestra alma. Entonces, los frutos del Espíritu son situaciones o son cosas o son se me fue la palabra. Estas herramientas o se me fue la palabra, que van a sojuzgar nuestra alma. ¿Hay paz en el Espíritu? ¿Hay gozo en el Espíritu? Claro que sí, pero cuando hablamos esto es ¿por qué? Porque hay algo que tiene que sujetar nuestra alma o tiene que alinear nuestra alma a Cristo. Entonces, si yo tengo amor por parte del Espíritu, tengo los frutos del Espíritu porque estoy viviendo en el Espíritu, porque cuando yo vivo en el Espíritu es porque he alineado mi alma al alma de Cristo. Y es por eso que vienen los frutos del Espíritu, porque he alineado mi alma a Cristo. Y entonces el Luis que era enojón, ya es menos enojón. Claro. Y entonces el Luis, mire, de repente mi esposa me decía, oye, me llevas a comprar esto, vamos a comprar ropa a los niños y esto, y yo me enojaba. Digo, no porque comprar, no era tacaño, no soy tacaño. Pero le digo, pero vamos a lo que vamos, por favor, porque luego estamos ahí horas y horas y horas. Y sí, claro que sí, así son las compras, pero exacto, es a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo me desesperaba, me molestaba y andaba con mi cara y ya vámonos y ya después y te dije que rápido y esto. Y había problema, ¿por qué? Porque era desesperado. No había paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque no había alineado mi alma al alma de Cristo. No había, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que provoca? Mi inmadurez traía consecuencias. Entonces, por eso el alma la diseñó Dios para que fuera habitada por el Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo. Porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Gracias.
Y hasta ahí le dejo. Amén. Cuando me toque, ya sabe, tráigase un cuaderno. Bueno, con todos, tráigase su cuaderno. Para al menos nosotros vamos a darle continuidad porque creo que es muy importante atender esto. Ya no toqué a fondo lo de la inmadurez, pero lo tocamos cuando me toque. Amén. Porque es muy, muy, muy necesario. Entonces, pásale, Samito, si quieres ahí, véame, apóyame ya para orar. Entonces, uno de los objetivos del Espíritu Santo, ¿cuál crees que es? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que nos va a llevar a la madurez? Una autoridad, sí. Pero cuando nosotros empezamos a formarnos la mente de Cristo, cuando el Señor más bien empieza a formar en nosotros la mente de Cristo. Y estoy hablando literal. La mente de Cristo es literal. Cristo tiene emociones, sí. Cristo tiene pensamientos, sí. ¿Y qué pasa cuando tú y yo nos salimos de Cristo a través de nuestras emociones se salen de Cristo? A ver qué pasa, tú vienes a la congregación, te ministran y estás caminando en las nubes y de repente hay un conflicto ahí con un amigo, con una amiga, con un familiar, con uno de tus hijos, con un hermano, con una hermana en la carne. ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Y eso que eres aleluya? ¿Y eso que eres cristiano? ¿A eso vas a la iglesia? Falsa cristiana, le decían a la hermana. ¿Por qué? Porque debemos de formar del Espíritu, lo que quiere es formar la mente de Cristo. En nosotros, pensamientos, emociones. Vamos a definir también la próxima semana qué es un sentimiento y qué es una emoción. Pueden pensar que es lo mismo, pero no, un sentimiento y una emoción son diferentes. Hay una diferencia, más bien, creo que será lo correcto. Hay una diferencia entre un sentimiento y una emoción. ¿De dónde vienen las emociones? ¿De dónde vienen los sentimientos? Ahí vienen los deseos, etcétera, etcétera. Pero porque hay cosas escritas en nuestra genética espiritual, en nuestro corazón, que es lo que nos estorba. Y entonces lo que Dios quiere es una iglesia madura. No te escucho fuerte. Habría que ver el contexto. Habría que ver qué es lo que está pasando. Habría que ver qué es lo que está sucediendo. Cuál es el contexto que hay en el alma, qué sucedió y todo eso. Entonces, cuando hemos estado enseñando eso a gente que se acerca que les ministremos, hemos estado trabajando esta situación del alma. Y las cosas son bien diferentes. ¿Por qué? Porque aprenden, porque entienden, porque ahora pueden saber cómo trabajar o cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra alma ya la libró, porque ya nos ministraron liberación, pero no es un proceso. Yo le decía a una persona, a ver, ¿cuántos años tienes? 30 y tantos. Le digo, a ver, ¿y cuántos años tienes en Cristo? 2. A ver, tienes 28 años viviendo con conductas destructivas. ¿Y crees que con una oración? No lo dudo. Pero eso es ministrar el Espíritu. Pero si no se procesa el alma, la gente se va a desesperar y se va a frustrar porque no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque todo, Señor, cambia mi carácter y cambia mi carácter y Señor, cambia mi carácter, y creemos que es una varita mágica. Señor, quita este sentimiento de rechazo, quita este sentimiento de desprecio, quita este sentimiento de tristeza, este sentimiento de depresión, de angustia, y no trabajamos no procesamos lo que es el alma. Y entonces por eso la gente se sale bien contenta cuando le ministran liberación o oran por él, y sale bien contenta, y llegando a su casa otra vez se encierra y empieza a llorar por la depresión. ¿Qué pasó entonces? ¿Falló Dios?
A ver, no te escucho. Dice la palabra que el pensamiento del hombre, sí, pero por eso cuando nosotros nos formamos la mente de Cristo, te pueden venir dardos, pero no, tú tienes la mente de Cristo. O sea, lo que hemos estado enseñando los miércoles, cuando nos salimos de Cristo, cuando Cristo vino a salvarnos hasta de nosotros mismos. Porque el pensamiento del hombre es el continuo mal. O sea, en el hombre no hay nada bueno. No hay nada bueno. Lo único bueno que llegamos a tener es Cristo. Entonces, por eso, si yo les doy a ustedes lo que es Luis, ¿cómo es esto? ¿Qué creen que yo hace años y yo esto, y yo hice esto, y yo fui, y yo hice, y mi esposa y entonces predico el yo. ¿A quién le estoy dando? Es lo peor que uno puede hacer. Porque lo único bueno que yo tengo para darles es Cristo. Lo único. Cierra tus ojos. En el nombre de Cristo, Padre. Hablamos esta plataforma, Padre. Empieza a revelar a tus hijos la mente de Cristo. Empieza a revelar a tus hijos tus emociones. Empieza a revelar a tus hijos tu corazón, Padre. Amado mío, esposo mío, revela a tus hijos tu corazón. Muéstrales que tú también tienes emociones. Empieza a formar tu corazón en nuestro corazón, Padre. Que aquel que se ha sentido rechazado, muéstrale que tú también te sentiste rechazado. ¿Qué habrá sentido el Rey de Reyes y Señor de Señores al ser rechazado? Su palabra dice que a los suyos vino y no lo recibieron. ¿Qué habrá sentido Dios cada vez que el pueblo de Israel le era infiel? ¿Qué habrá sentido Dios? Porque Dios tiene alma. Cuando con Moisés estaba haciendo un pacto, haz de cuenta que Moisés estaba firmando un pacto matrimonial con el Señor ahí en el monte. Y al pueblo que sacó de Egipto estaba fornicando y adulterando con el becerro de oro. Tú como esposo, tú como esposa, ¿qué sentirías si el día de tu boda encontraras a tu esposo o a tu esposa con otro o con otra? Y a pesar de eso, siempre Cristo viene y nos busca. Porque cuando tú lees Daniel, cuando lees Jeremías, cuando lees Isaías, algo que le reclama constantemente el Señor a sus profetas es: Israel me ha sido infiel, Israel me fue infiel. ¿Y qué le dice a Oseas? Te vas a casar con esa prostituta, la vas a amar, la vas a honrar. Yo no sé, me imagino al Señor, al menos uno tiene que sentir lo que yo sentí. Y no por maldición, sino que muchas veces nos olvidamos que nuestro amado y nuestro Dios tienen sentimientos. Y cada vez que tú y yo rechazamos, cada vez que tú y yo nos prestamos para pleitos, para contiendas, celos, iras, contiendas, disensiones, estamos lastimando el corazón de Dios.
Cada vez que tú tienes celos, iras, contiendas en tu familia, con tus hijos, estás lastimando el corazón de Dios. Empieza a revelar, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Entonces, Padre, empieza a sanar los corazones. Yo sé. Empieza a formar la mente de Cristo en tus hijos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. Empieza a sanar el rechazo y el desprecio, Padre. Empieza a sanar el Si tan dolor. solo Empieza a sanar las heridas, pudiera Padre, acercarme a que nos Él. hacían correr, Padre, a la primera circunstancia difícil. Libre sería. Empieza a sanar la memoria y los recuerdos que aquellos que fueron lastimados y veían cosas Yo sé. en ciertos lugares y huían, Padre, para no vivir lo mismo, sentir lo mismo. Si tan solo tocar el borde En el nombre de su Jesús. manto, Lo que trajo cansancio, si tan solo lo que trajo desgano, Padre, oír tu voz, y lo que les estaba provocando volver atrás, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. si tan solo pudiera acercarme a Él. En el nombre de Jesús, fluye, Padre. Libre sería.